Un saludo para toda la iglesia, que el Señor está guiando a hacer este ayuno, que el Señor te fortalezca y que el Señor continúe trayendo revelación nueva y fresca para tu vida. Bueno, en el día de hoy, el Señor me habla de Gálatas 5, pero vamos a iniciar leyendo Deuteronomio 6, 17, 19 en palabra de Dios para todos. Dice: obedece los mandamientos del Señor tu Dios, sus enseñanzas y leyes que te ha dado. Haz lo que el Señor considere bueno y justo para que así prosperes y puedas entrar y ocupar la tierra buena que el Señor les prometió a tus antepasados. De esta forma podrás expulsar del territorio a todos tus enemigos, tal como prometió el Señor. Entonces lo primero que dice es: obedece sus enseñanzas. Esto se traduce en hacer lo que el Señor considere bueno y justo. Lo segundo es que vamos a prosperar, a entrar y ocupar. Eso es una consecuencia de ser guiado por el Señor. Tercero, podrás expulsar del territorio a tus enemigos. Así que nuestra autoridad y nuestro poder viene de mantenernos haciendo lo que el Señor nos ha mandado hacer. Nuestra justicia viene de mantenernos en obediencia. Pero recuerden algo: nosotros podemos mantenernos en obediencia ahora porque somos una nueva creación, porque nacimos de nuevo y ahora estamos en Cristo y su justicia nos cobijó. Pero ahora, además de eso, el Espíritu Santo nos ayuda a caminar en el conocimiento revelado de la voluntad de Dios, de la mente y el corazón de Dios, y así podemos vivir una vida donde le cerramos al maligno todo el poder o toda legalidad que tenía para detener nuestro avance, para detenernos, para heredar nuestras promesas o para prosperar. Ahora somos una nueva creación en Cristo y la Escritura dice que nos han hecho hijos de Dios por el Espíritu de adopción, y el Espíritu Santo es quien hace posible el nuevo nacimiento y además nuestro crecimiento, porque Él nos enseña las cosas que necesitamos aprender para vivir de acuerdo a la mente y corazón de Dios y vivir en justicia y santidad. Entonces es precioso porque Cristo nos justificó y Él es nuestra justicia ante Dios, pero también nos dio a otro igual a Él, que es el Espíritu Santo, que nos enseña a vivir en esa justicia. Y viviendo así desde el Espíritu, el enemigo no tiene ningún punto de apoyo para destruirnos o para dañar nuestro avance. Es el Espíritu Santo el que nos da el poder para eliminar las obras de nuestra naturaleza pecaminosa o nuestra carne. Él es quien nos da la victoria sobre nuestras pasiones. Y cuando digo que nos da la victoria, hablo que Él es quien nos da la sabiduría para actuar conforme a la ley de Dios. Cuando hablo de la ley de Dios, no hablo a la ley escrita en tablas de piedra o solamente en un papel, sino la ley que Él revela en nuestra vida y que escribe ahora en nuestros corazones. Y gracias a lo que Jesús hizo en la cruz, ahora podemos vivir por el Espíritu y tenemos el privilegio de ser guiados por Él. Nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios y vivimos por lo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña. Es lo que nos hace diferentes, que ahora somos hijos de Dios porque somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y en Gálatas 5 dice: por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo, porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios. Y el Espíritu está contra de los malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. Pero si obedecen, mira, ahora no es obedecer ciertas normas nomás, tengo que hacer esto, no, es una relación personal con Dios, donde tú ahora, como una nueva creación, con tu espíritu que está vivo para conocer la voluntad de Dios, ahora puedes obedecer lo que dice el Espíritu Santo de Dios y claramente puedes entender lo que ahora está escrito en la palabra de Dios. Ya no es solamente una palabra escrita, sino es una palabra que puede ser revelada a tu espíritu para que camines en ella. Entonces, si obedecen al Espíritu de Dios, ya no están obligados a obedecer la ley. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos, adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás. Se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo. Son egoístas, discuten y causan divisiones.
son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. Acabamos de leer un listado de las cosas que hacíamos antes y que éramos antes, pero que ahora nosotros, como nacimos de nuevo, somos hijos de Dios, el Espíritu Santo nos enseña y nos guía, entonces podemos dar un fruto. En cambio, dice la Escritura en esta versión, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Qué precioso. Y los que somos de Jesucristo ya hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. Si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en todo. No seamos orgullosos ni provoquemos el enojo y la envidia de los demás por creernos mejores que ellos. Ya vimos lo primero, obedecer al Señor, y podemos obedecer al Señor gracias a que el Espíritu Santo está liderando nuestra vida, porque somos hijos. El que no tiene el Espíritu de Dios no le pertenece a Cristo. Segundo, prosperes, entres y ocupes. Entonces el deseo de Dios al conducirnos por su Espíritu para que vivamos en obediencia es para que experimentemos su bondad. Eso es algo que esto viene de una legalidad. O sea, si tú estás bajo la cobertura de Dios, estás siguiendo al Señor, estás reconociendo el gobierno de Dios sobre tu vida, entonces todo lo que el Señor tiene para ti lo podemos disfrutar legalmente. Pero si nos oponemos al Señor, si vivimos en contra de su voluntad, entonces le damos una puerta, un derecho legal al enemigo para que interfiera con la bendición y con los avances que Dios tiene para nosotros. Entonces el deseo de Dios al conducirnos por su Espíritu es que experimentemos avances, que vivamos una vida diferente. Y el enemigo está obsesionado con nosotros para que vivamos vidas miserables. Por eso Él alimenta nuestra mente con lo que estimula nuestra carne o deseos pecaminosos. Pero Dios nos muestra la verdad y nos da el poder para vencer el maligno, para no caer en su trampa, cuyo objetivo es impedir que disfrutemos las bendiciones del Señor y que sigamos viviendo como esclavos cuando Jesús nos ha hecho libres para vivir de una manera digna, que manifieste el carácter de un hijo de Dios y que Dios sea glorificado, no solamente a través de nuestras acciones, sino de su bendición en nuestras vidas. En lo tercero podrás expulsar del territorio a tus enemigos. Caminar bajo la guía del Espíritu Santo nos da la legalidad para expulsar al enemigo de cualquier área que él pueda estar controlando en nuestra vida, interfiriendo, porque gracias a la obra de Jesús, el enemigo fue vencido. Pero nosotros, como hemos aprendido, por la fe es que podemos tomar por la fuerza lo que ya se nos dio. Satanás o el enemigo no podrá obrar o continuar obrando en una comunidad de fe que vive bajo el gobierno del Espíritu, bajo los principios bíblicos, bajo los principios espirituales del reino de Dios y su justicia. Por eso nosotros debemos cuidarnos de aprender a conocer a Dios y aprender esos principios. Lo único que puede impedir que vivamos bajo la victoria que Cristo alcanzó para nosotros es nuestra falta de conocimiento y una vida de injusticia o de pecado o desobediencia, de rebelión. Satanás no puede obrar dentro de una comunidad de fe que vive bajo la dirección del Espíritu Santo. Es nuestra elección la que le dará el derecho legal a él para operar o seguir operando en nuestra contra. Por eso debemos cuidarnos de conocer qué es una obra de la carne y cuál es el fruto de ser guiado por el Espíritu Santo, porque cuando se manifiesta la obra de la carne, vamos a darle entrada al pecado y eso es un punto de apoyo para que Él pueda venir a interferir en nuestra vida. Cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, Él no puede tener ningún derecho legal y aunque puede atacar, Él no puede destruir. Hay cosas que de pronto no nos damos cuenta que podemos hacer y que le dan un punto de apoyo al maligno para que opere en nuestra contra. Y es cuando nos levantamos unos contra otros, cuando difamamos, cuando somos rebeldes ante la autoridad puesta por Dios, cuando nos dividimos dentro de la familia y de las iglesias, cuando toleramos el pecado, cuando robamos, cuando hay un chisme institucionalizado
en la iglesia o un chisme en la familia. No solamente en la familia, en toda parte donde estés. El chisme es del diablo. Ese derecho legal que el enemigo adquiere cuando nosotros operamos en la carne o en desobediencia, en rebelión, solo puede ser cancelado porque estamos bajo la cobertura del señorío de Cristo. Nosotros como hijos de Dios, como hombres y mujeres de fe, lo podemos cancelar ese derecho legal. Y solamente es posible hacerlo cuando identificamos, cuando reconocemos y admitimos la causa que le otorgó ese derecho a Satanás de actuar en nuestra contra. Antes no, solo reconociendo el pecado y decidiendo obedecer al Espíritu Santo para restituir ya sea el daño provocado y no seguir dando rienda suelta al pecado, entonces se cierra el punto de apoyo para que el maligno opere en contra de nuestra familia y todos los ámbitos que tienen que ver con nuestra familia, nuestra relación de esposos, de hijos, nuestra salud, nuestra economía, nuestra salud mental, nuestras emociones o esa falta de avance, de sentido, de propósito, de oportunidades que decimos que no tenemos, pero sí están. Lo que pasa es que cuando estás viviendo en desobediencia no las puedes ver porque el pecado te cierra puertas. Y cuando hacemos esto vamos a poder seguir avanzando en la misión de Cristo y disfrutando de los beneficios de estar en pacto con Dios a través de la obra de Jesús. Entonces te invito a que hoy confieses al Señor si has estado practicando alguna obra de la carne o cualquier obra de la carne relacionada, aunque no esté escrita allí, puede estar relacionada con el listado que está en Gálatas. Pide perdón y si hay algo que tengas que restituir, hazlo. Si has robado a alguien, devuélvele. Si has tomado prestado y no lo has devuelto, devuélvelo. Si has estado de chismoso, pídele perdón a Dios y trata. Ese es uno de los pecados más terribles que puede destruir una persona, familias y hasta naciones. Se han visto vueltas en guerra solamente por un chisme. Entonces es un pecado. No hables de otro a otras personas dañándoles su imagen. Por favor, a veces tú a veces ni sabes lo que está sucediendo y podemos estar hablando de otros y dañando la imagen y eso es un pecado y le das un punto de apoyo al maligno. No te dividas en familia, no seas rebelde, sé obediente. En fin, todo lo que el Espíritu Santo nos ha hablado a través de Gálatas 5 lo puedes leer y tú mismo mirar con la ayuda del Espíritu Santo en qué has estado fallando y cerrar la puerta al maligno, porque el Señor en su corazón está siempre que nosotros prosperemos y que podamos entrar y ocupar la tierra buena que Él nos prometió. Es decir, hay una buena tierra para ti, un buen trabajo, una buena familia, un esposo, unos hijos, un ministerio, una buena tierra que puedas disfrutar. Recuerda que desde esa tierra vas a ser usado por Dios para hacer luz para otros. Esa es tu misión, ser luz. Y eres luz cuando vives por el Espíritu y caminas guiado por el Espíritu Santo. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias porque tú nos enseñas a hacer lo que tú consideras bueno y justo. Te pedimos, Señor, que nos dé sabiduría y discernimiento para caminar haciendo lo que es bueno para ti. Perdónanos cuando hemos caminado en la carne y hemos dedicado nuestra vida a ser egoístas y solamente pensar en nosotros. Hemos silenciado tu voz y solamente recurrimos a ti para que nos bendigas, pero siempre desobedecemos, Señor, y somos rebeldes y despreciamos la autoridad, tu autoridad y la autoridad delegada. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a vivir en una vida diferente que te glorifique. Y te damos gracias, Señor, porque entendemos que tu deseo es que prosperemos en todo y tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Y nuestra alma prospera en la medida que es edificada por la palabra tuya, Señor, en obediencia al Espíritu Santo. Te amamos, Señor. Declaramos tu sangre sobre nuestra vida y gracias por tu perdón. Amén. Que Dios te bendiga, iglesia.